Pues empecé por la lectura, lo que fui siempre fue un gran lector, ¿no? Luego a los 14 o 15 años supongo que quería escribir libros como aquellos que me gustaba leer, ¿no? Y empecé a hacer mis pinitos. Pero no pasaban de escribirle un poema a la piba que me gustaba en el cole, ¿no? Después a la piba que salía conmigo y después a la piba que me dejó por el guapo de la clase. Solían ser la misma en diferentes momentos, ¿no? Aquellas chorradas, ¿no?, que escribía uno en la adolescencia. Y a los 19 me lo empecé a tomar en serio porque asistía a talleres de escritura, ¿no?, con Mario Merlino, con Augusto Monterroso, con Alfredo Obres Echenique. Eso es fácil, tú te sientas a trabajar y empiezas con un trabajo y cuando vas a pegar con otro trabajo te quitas esa cabeza y te pones otra. No. Empecé escribiendo cuentos literarios, el formato de 3.000-4.000 palabras, 5.000. Publiqué un libro de cuentos de ese estilo que se llamaba Segundas Personas y luego estuve 6 años sin publicar y durante esos 6 años me dediqué a coger todos los encargos que me hacían. Escribí desde obras de teatro, estuve 3 años con la compañía Salacadula, por ejemplo, ¿no?, a copies de publicidad, jingles publicitarios, letras de canciones, lo que hacía falta, cualquier cosa que me encargaran, tal. Y así fui adquiriendo una cierta disciplina que me permitió, digamos, ser más versátil, adquirir mucha humildad, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Tu idea no siempre es la mejor, ¿no? Siempre hay que someterla a la mirada del otro. Cuando trabajas con una compañía teatral trabajas en equipo, ¿no? Y te das cuenta de que además el texto es importante, es una base importante, pero que luego no te vas a defender con palabras, te vas a defender con otras cosas, ¿no? Y lo va a defender otra persona que no eres tú, ¿no? Y en fin, y a los 6 años dedicarme a esas cosas, había estado intentando pergeñar alguna novela, sí, con intenciones muy literarias, y de repente volví a vestirme de humildad y escribí una novela negra que funcionó, y a partir de ahí ya vino todo lo demás. Luego me fueron encargando libros infantiles, pues hago libros infantiles, porque fíjate que los autores facturamos entre un 5 y un 10%, en el mejor de los casos, de los derechos de autor, ¿no? Eso es algo que hay que tener muy en cuenta, cuando vamos a descargarnos un libro gratis. Vivo sobre todo de cosas que tienen que ver con la literatura, ¿no? De talleres, de impartir conferencias y sobre todo de encargos. Hay muchas cosas que se escriben por encargo, las escribes con el mismo cariño, porque me gusta pensar que tengo suficiente oficio para que, aunque sea un encargo, salga bien. Bueno, ¿no? Lo de impartir talleres de escritura es curioso porque surgió por la propuesta de un técnico de la Dirección General del Libro, que existía en ese momento en el gobierno de Canarias, ¿no?, que me propuso, dice, tío, tú con lo golfo que eres y tal, y además haces algo de literatura juvenil, pues podrías impartirle talleres de escritura. En principio trabajamos con chicos de Promeco, chicos y chicas, ¿no?, que tenían problemillas y tal, digo, para animarlos a la lectura a través de los talleres. Y me di cuenta de que me gustaba y de que no se me daba mal, ¿no? Además yo no he querido nunca llamarlo escuela, ¿no? Yo los llamo talleres o laboratorios, ¿no? Cuando estamos en un estadio algo más avanzado y de mayor profundidad los llamo laboratorios. Pero no me gusta llamarlos escuelas, no es una enseñanza arreglada. Tengo un amigo, Juan Carlos de Sancho Ravelo, que siempre dice, todo lo que se institucionaliza se idiotiza. Yo no estoy de acuerdo en todos los casos, pero en este caso creo que sí. La escritura en el fondo es una tarea solitaria, individual, ¿no?, que tiene un correlato público que es el hecho de la literatura, ¿no? No es lo mismo la escritura que la literatura. Yo soy de los que creen que un texto solo es texto hasta que llega a los ojos del lector y este lo convierte en literatura. Si no se cierra el círculo, literatura no hay escritura, ¿no? Y entonces la parte de la escritura, digamos, no tiene reglas. No son matemáticas. Juan Carlos Onetti decía que 2 y 2 son 4, pero ¿y si suman 5, ¿no? Ahí es donde radica el hecho literario, ¿no? Yo creo en el oficio de la escritura en serio.
¿no? Y creo que quien ejerce el oficio de la escritura es alguien que además no puede evitar ejercerlo. Lo considero un oficio, además no lo considero un arte, lo considero una artesanía, ¿no? Creo que luego lo que haces puede llegar a convertirse en arte pasado el tiempo y tal, pero tú lo único que puedes hacer es encontrar buenas historias y contarlas de la mejor manera posible por medio de la palabra. Pero la novela negra tiene ciertas ventajas. La primera es que el texto es esencialmente ameno. El semen y la sangre nos atraen siempre, ¿no? Y uno escribe novelas sobre eso, ¿no? Eso lo puedes utilizar como excusa para hablar de cosas muy importantes, ¿no? Ya sé que se habla de la novela negra como novela que retrata la sociedad, y eso es importante, pero aparte es un tipo de novela que habla sobre la violencia, ¿no? Que es un fenómeno esencialmente maligno, ¿no? Y al hablar sobre la violencia nos permite hablar de muchísimas cosas que tienen que ver con el ser humano, con la condición humana, ¿no? De cómo elegimos entre el bien y el mal. En la novela negra los personajes son siempre personajes que están solos en un mundo en el que Dios no existe. Entonces ellos tienen que elegir, ¿no? Eso le da una dimensión existencial evidente. Claro, y es más, ¿y hasta qué punto somos responsables de esa decisión? Porque muchas veces el delincuente dirá, no, yo soy producto de la sociedad. Digo, no, usted siempre puede elegir. De hecho, tengo una novela que no es de género, que no me la publica nadie. No, pues, el mundo editorial es como es, ¿no? Ahora mismo se vende muy bien lo que sea de género. Y entonces eso es lo que hay que tenerlo en cuenta. Y aquí lo importante, bueno, pues si la historia que yo quiero contar la tengo que vestir de novela negra para venderla, la he visto de novela negra. Si hay que vestirla de género histórico, se viste de género histórico. Aquí lo importante es encontrar historias que hablen sobre la condición humana, ¿no? Además, creo que es momento de escribir novela negra, no por el éxito editorial que pueda tener, sino porque estamos viviendo un periodo de cambio, ¿no? Esta crisis es un cambio que va a ir a otro lado, vamos a ver a dónde va, pero va a otro lado. Y yo como ser humano político, ¿no?, que soy, no me gusta ser un idiota, ¿sabes que los griegos llamaban idiotes al que no ejercía sus responsabilidades públicas, ¿no? Yo no soy un idiota, soy un hombre político, y creo que la novela negra me viene muy bien para hablar de este momento en el que estamos todos tan perdidos, yo el primero, ¿no? Y preguntarnos, bueno, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Era un premio que yo pensaba que no... Cuando me nominaron para el premio, pues estaba nominado, pues no sé, con Jorge Cepeda Patterson, que al año siguiente ganó el Planeta, ¿sabes? Dolores Redondo, con Rosa Rivas, ¿no? Rosa Rivas y Sabine Hoffman habían hecho una novela maravillosa que se llama Don de Lenguas, ¿no? Y yo además a Rosa no solo la quiero personalmente, ¿no?, nos queremos mucho, sino que me parece una prodigiosa autora, ¿no? Y Horacio Convertini con El último milagro, ¿no?, un argentino también potentísimo. Entonces, claro, me nominan al premio y digo, bueno, pues esta gente vio que yo había ido por primera vez a la Semana Negra de Gijón el año anterior. Entonces digo, coño, esta gente vio ahí el canarito, ¿no?, que no se come nada y tal, vamos a nominarlo para que esté en la terna. No pensé que, de hecho, en el momento de la concesión del premio, eso se da en los bajos del Hotel Don Manuel, ¿no?, y tal, en una rueda de prensa bastante golfa también, normalmente, y claro, estábamos Rosa y yo sentaditos juntos, ¿no?, y Rosa Rivas, ¿no?, y yo le decía a Rosa, este está para ti, porque ¿sabes? Ya estaba muy tranquilo, ella estaba nerviosa, pero yo estaba tranquilísimo porque tenía claro que no me lo daban, ¿no? Entonces, claro, cuando dicen mi nombre fue cuando me empecé a poner nervioso, ¿no? Date cuenta de que es un premio que primero lo conceden los profesionales, ¿no? Lo conceden escritores y críticos de novela negra de España y en Latinoamérica, y de toda Latinoamérica. Es un premio que lo concede el principal festival de novela negra que hay en español, que es la Semana Negra de Gijón. Y luego, aparte, es que se lo han llevado todos mis ídolos, todos mis maestros, ¿no? Paco Ignacio Taibodó, Juan Madrid, Andreu Martín, Francisco González Ledesma, el que te cité antes, o sea, todos los autores que yo admiro
en esta lengua, haciéndolo, pues se lo habían llevado. Claro, yo no me podía creer que yo a los 43 años me llevara eso, ¿no? Entonces a mí me ilusionó muchísimo y luego, claro, me ha abierto muchas puertas, ¿no? Porque es triste, pero muchas veces si no llevas un premio por delante, un medio de comunicación no se fija tanto en ti, ¿verdad? Claro, hacemos una sección pequeñita, ¿no? Los viernes en Cadena SER, y claro, lo que solemos hacer es recomendar un libro. Yo no, más que una crítica, lo que hago es la recomendación de un libro. De vez en cuando desrecomendamos un libro. Desde entrada nos pusimos una norma: no se desrecomiendan libros canarios, porque sé que editar en Canarias es muy difícil. No se desrecomiendan cosas de editoriales independientes y no se desrecomiendan libros de autores noveles, ¿no? Lo que recomendamos son libros no ya malos, porque un libro de un autor novel puede ser malo, un libro canario puede ser malo y un editorial independiente puede ser malo, sino sobrevalorados, ¿no? Libros, bueno, se sabe que es una sección, digamos, humorística, ¿no? Aunque en el fondo hay mucha crítica, ¿no? Más que a estos autores, a la mercadotecnia editorial, ¿no? A mí me cabrea mucho eso, ¿no? ¿Sabes? Cómo se puede encumbrar autores que son realmente malos. Fíjate que en los años 80, por ejemplo, el fenómeno bestseller, un libro por ser un bestseller no tiene por qué ser malo. En los años 80 los bestsellers eran libros como El nombre de la rosa, como El péndulo de Foucault, como los dos de Humberto Eco, ¿no? Como El perfume de Patrick Süskind, ¿no? Eran buenas novelas, ¿no? Eran buenos textos. Dentro de lo que cabe deberíamos poder ofrecer un producto bien hecho. Un editor mío que falleció el año pasado, ¿no? Josep Forment, me dijo una cosa en una ocasión que me llenó de tristeza y por otro lado, bueno, me di cuenta de que decía una verdad como un puño. Bueno, me lo dijo varias veces, ¿no? Me decía: Alexis, ahora mismo lo que hace dinero es editar libros mal escritos para gente a la que no le gusta leer, ¿no? Entonces eso a mí me da muchísima pena, ¿no? Porque ¿a dónde vamos entonces? Y tal, es difícil publicar en general, ¿vale? Y estando en la isla también es difícil, ¿no? Pero fíjate que cuando tienes la suerte ya de poder publicar fuera, con editoriales más o menos que están ahí, ¿no? Y que están defendiendo un catálogo, después resulta una ventaja ser de la isla. Me explico. Yo sé que para un editor es muy difícil mover a un autor de las islas en la península, en las ferias, en los festivales, le sale mucho más caro. Sin embargo, lo que vende es una voz completamente distinta. Yo escucho a muchos escritores noveles quejarse de los editores, ¿no? Que me dicen que no, tal, es que lo que quieren es tal. Digo, no, tienes que tener en cuenta que una editorial normalmente es una pyme, es una pequeña y mediana empresa que además va a apostar y va a invertir dinero en publicarte, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, que no, es que tardan en responderme de la editorial, porque de repente la editorial tiene solo 3 personas trabajando y les llegan la intemerata de originales al día. Se publica muchísimo. Me preocupa mucho que, dadas las condiciones del mercado y del marketing, muchas veces vas vendiendo a los autores de feria en feria y se venden ellos como personas y se olvida la obra. Lo importante es el texto.